Voy a pedir que el pastor Edgar Ambrosio nos dirija en palabras de oración. Bien, gracias, pastor. Buenas noches, hermanos. Que la paz del Señor esté en cada corazón y amén, sabiendo que Dios ha sido misericordioso. Y oremos, Papito Santo, te damos gracias por un día más. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias porque aún, Señor, siendo pecadores, tú nos amas. Bendito sea tu nombre, Papito. Y en esta noche, Papito Santo, te pedimos que toques los labios de nuestro hermano pastor, Señor, que Él le des conocimiento y entendimiento, Señor, y a nosotros, Papito Santo, que nos abras el entendimiento para comprender tu palabra. Bendito sea tu nombre, Papito Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a dar inicio, ¿verdad?, a este curso y vamos a comenzar con la clase número uno, la lección número uno. La lección número uno se llama ¿Por qué estudiar el Nuevo Testamento? Realmente cada uno de nosotros pues debe de poner atención a qué es que el escritor se refiere cuando dice, ¿por qué voy a estudiar yo el Nuevo Testamento? ¿Por qué voy a estudiar la Biblia? Estudiar la Biblia, hermanos, es una inversión grande. Mucha gente ha muerto por causa de la Biblia, hermano. Entonces, y se han impreso más ejemplares de la Biblia que de cualquier otro libro, hermano. La Biblia, que consiste del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ha afectado profundamente el mundo en el que nosotros vivimos. El Antiguo Testamento es la escritura que Dios dio a los israelitas. Los libros apócrifos del Antiguo Testamento. Estos son solo una colección histórica que la iglesia, digamos, la iglesia católica los ha canonizado, digamos, y los ha hecho parte de su Biblia. En realidad son libros históricos, hermanos. Es una colección de libros escritos entre 200 antes de Cristo y 100 después de Cristo, que contiene una valiosa información histórica y religiosa. Al hablar del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento es un testimonio de la reconciliación de Dios por medio de Jesucristo y la creación de su comunidad reconciliadora, es decir, la iglesia. Los evangelios son cuatro: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Está también lo que son los históricos, y dentro de los históricos están los hechos. Están también las cartas paulinas, las vamos a decir: Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses, Primera Timoteo, Segunda Timoteo, Tito, Filimón. Y están las cartas juaninas, que escritas por Juan: Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan. Y están las cartas generales, como Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Judas, Primera y Segunda y Tercera de Juan. También se consideran cartas o epístolas generales. Y por último, tenemos nosotros también el libro de Apocalipsis, o libro de la esperanza o revelación de Juan. Y entonces nosotros, ¿por qué vamos a estudiar el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento es mediador entre la presencia de Dios y la verdad de Dios. El Nuevo Testamento, al ser un mediador, hermano, significa entre lo que es la, la presencia de Dios, pero la presencia de Dios, hermano, está identificada por medio de su Espíritu. Es su Espíritu quien nos revela su presencia, el Espíritu Santo. Y entonces, pero la palabra, hermano, la palabra revelada es Dios revelado. La palabra revelada es la sabiduría revelada, es
la esencia, digamos, de Dios en su naturaleza revelada en la Biblia, por el cual nosotros, hermanos, este, recibimos la salvación. Entonces, el Nuevo Testamento es un mediador entre la presencia de Dios y la verdad de Dios. La verdad de Dios es su palabra, es la Biblia, es la Biblia. El Nuevo Testamento es donde el Señor nos da, nos delega, nos da ese legado de su herencia a nosotros. El Nuevo Testamento es de significado personal fundamental, hermano, porque en él se registra toda la base, hermanos, del nuevo pacto. En otras palabras, en el Nuevo Testamento se registra, hermano, la realidad, la realidad de la nueva razón por la cual, la nueva vida por la cual Dios dio su vida por nosotros y nos hizo siervos de un nuevo pacto por medio de su sangre, rompiendo el velo que antes cubría y nos cegaba, y ahora su cuerpo, por medio de su cuerpo, que es su carne, el velo ahora, hermanos, es transparente y nosotros podemos ver por medio de ese velo su cuerpo, ¿verdad? Su cuerpo, su carne, que ahora nosotros somos salvos y siervos de ese nuevo pacto, en una nueva vida. El Nuevo Testamento es una base fundamental para y cultural del mundo occidental, hermanos, porque en el mundo oriental se profesan otras religiones y en el mundo del Medio Oriente se profesan otras religiones. Entonces estamos hablando que el Nuevo Testamento es una base fundamental para la cultura del mundo occidental. ¿Quién compone el mundo occidental? Europa, Canadá, Estados Unidos, América Central, América del Sur. Jesús y el Nuevo Testamento han investido la mente de muchos de los grandes pensadores del mundo occidental. Esto no quiere decir que la palabra de Dios o el Nuevo Testamento no sea para todo el universo de la tierra, es para todo el universo de la tierra. Pero realmente, hermanos, nació de los misioneros ingleses que vinieron a América y después de América pasaron a América del Sur y América Central y África y otras partes del mundo. Y así se pregonó la palabra del Señor. Entonces, lo que enseña el Nuevo Testamento nos influye a nosotros hoy día, amados hermanos. Entonces, nosotros vamos a ver que realmente, hermanos, la revelación y que por revelación queremos decir el darse a conocer de parte de Dios por medio de sus palabras y sus acciones. Esta revelación está anotada, hermanos, en la Biblia y se basa en acontecimientos históricos. La historia bíblica se describe mejor como una comprensión teológica de los sucesos históricos que le ocurrieron al pueblo de Dios y en su derredor. Es más profunda, hermano, la parte del Nuevo Testamento, no queriendo decir, es más profunda desde el punto de vista del nuevo pacto, no queriendo decir de que va a ser menos que el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento, hermano, es la base del Nuevo Testamento, donde se sustenta, hermano, también la creación y los anuncios de la venida de nuestro Señor Jesucristo, un día por nosotros y nos va a levantar y nos va a llevar a los cielos. Eso lo registra el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento nos registra la base esencial, hermano, de que ahora Jesucristo vino a nosotros, a nuestra vida, para hacernos nuevas criaturas.
Son las dos diferencias entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, la historia bíblica se describe mejor como una comprensión teológica de los sucesos históricos que le ocurrieron al pueblo de Dios y en su derredor. Es una inspiración. Cuando se usa el vocabulario, hermanos, inspiración significa el involucramiento de Dios en el proceso de comunicar su propia revelación. Es un privilegio que por medio de la Biblia nosotros podamos, hermanos, conocer de viva voz, de viva carne, de viva experiencia y naturaleza de Dios, su propia revelación que viene a nosotros en espíritu, pero también nos viene a nosotros en una realidad divina a través de las Sagradas Escrituras, que podemos tocarla y podemos penetrarlo en nuestro corazón y decir que podemos tener a Cristo por medio de ella y darlas a conocer. Y usualmente, hermanos, se refiere a esa forma escrita, que es la palabra de Dios, inspirado o respirado por Dios. Quiere decir que el Santo Espíritu funcionó dentro y por medio de la mente y el corazón de su pueblo para producir un relato fidedigno de la verdad de Dios. Entonces, esa verdad, hermano, fue dictada a través de la inspiración verbal inicialmente, a través de los profetas, a través de los patriarcas. Entonces, pero ahora también, hermanos, la guianza del Espíritu Santo es una inspiración dinámica que ahora nosotros la podemos usar. Ahora nosotros la podemos experimentar. Ahora nosotros la podemos recibir porque es, hermano, el Espíritu Santo quien nos guía a esa verdad. Después haré preguntas al final, hermanos, de esta parte. La influencia de la tradición. Estamos hablando de las prácticas religiosas y las predisposición, hermano. Entonces, nosotros debemos de saber que las influencias de las tradiciones, hermanos, vienen dadas desde que estaba el pueblo de Israel en su peregrinación hasta nuestros días. Esa tradición que viene, hermanos, caminando, vino hasta nosotros, ¿verdad? Y las prácticas religiosas que se daban en el Antiguo Testamento, también nosotros nos sirven como ejemplo para que nosotros también tomemos esas prácticas y las hagamos propias, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros lo que esto nos hace entonces definir una autoridad de las escrituras. La tradición protestante considera la escritura como la única fuente de la creencia y las prácticas de la iglesia. Este principio, hermanos, de sola escritura fue adoptado por Martín Lutero en la Reforma. Nuestra propia tradición wesleyana se basa en esto, pero a la vez reconoce que la tradición histórica de la iglesia, la razón humana y la experiencia humana son muy importantes en cuanto a la interpretación de las escrituras. Nosotros reconocemos que la Biblia tiene autoridad porque Dios es el autor. La Biblia es la relación escrita en cuanto al darse a conocer de Dios. También en este estudio, hermano, reviste mucho la importancia de la hermenéutica. Es sumamente importante. Imagínense ustedes que en el Antiguo Testamento la hermenéutica, digamos, es esencial desde el punto de vista de la historia, de la geografía, de las diferentes, de los diferentes hebraísmos, lenguaje del pueblo hebreo, y también
la hermenéutica es aplicada en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento reviste una importancia total, porque nosotros debemos de saber que la hermenéutica es el arte de la interpretación de la Biblia. El estudio técnico de la hermenéutica, hermanos, cubre las reglas y los principios que se usan en la práctica de la interpretación de la Biblia. Los objetivos de la hermenéutica son, en primer lugar, descubrir el contexto histórico y el significado que tenía el pasaje para el auditorio original. Y en segundo lugar, traducir el contexto de aquel significado original para los auditores, para los autores contemporáneos. Es sumamente esencial la hermenéutica en la aplicación del Nuevo Testamento, porque está lleno de símbolos, de metáforas, de parábolas, de sinónimos, de alegorías, de poesía. Bueno, poesía más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Pero también podemos decir que la exégesis ocupa un lugar preponderante también en el Nuevo Testamento, ya que este es el proceso de extraer el significado del texto bíblico que usa el lector moderno. La exégesis es parte del proceso hermenéutico, hermanos. Ya extraemos. Cuando decimos extraemos, significa, hermano, de que de la oración a la cual nos referimos en el texto bíblico, nosotros rastreamos la palabra más importante unida a otras palabras que pueden significar el inicio o el final o el medio de la idea central que nosotros queremos expresar del mensaje. En un texto bíblico, la exégesis, hermano, nos ayuda a interpretar de atrás para adelante el texto o de adelante para atrás o en medio para adelante o de en medio para atrás o quedarse en el medio. Esa es la exégesis. Esa es la exégesis. Y cuando nosotros nos referimos, ¿verdad?, al canon, la palabra canon viene de la palabra griega canon, con K, que originalmente quería decir caña, que se usaba para medir. Con el tiempo llegó a significar un estándar o patrón, y en la literatura describía una lista de las obras que podían atribuirse a cierto autor. El canon del Nuevo Testamento es una colección autoritativa de los libros reconocidos por la Iglesia como el estándar de la creencia y la práctica. Entonces, hermano, ¿cómo podemos nosotros demostrar la inspiración? El único criterio para la inclusión de un libro en el canon del Nuevo Testamento es la inspiración, ¿verdad? Entonces, el escritor Tenney sugiere tres aspectos: el contexto intrínseco, o sea, el tema central es Jesucristo. El efecto moral, el leer y seguir los principios de estos libros efectuará la transformación en la vida de la persona y el testimonio histórico de la iglesia. Esto indica el valor que la comunidad de la fe ha puesto en estos libros al transcurrir los siglos. Entonces, nosotros veamos qué es entonces la autoridad del mensaje del Nuevo Testamento. La autoridad es el testimonio interno. El Nuevo Testamento mismo testifica la autoridad del mensaje. Esto, hermanos, nosotros lo podemos ver descritos en una serie de referencias, ¿verdad?, que el Antiguo Testamento lo registra en la palabra de Dios. Y también referencias que hablan de las enseñanzas de Jesús como una palabra del Señor.
Lo vemos también en el Nuevo Testamento en otra serie de versículos que ustedes los tendrán que estudiar, referencias al hecho que cierta información fue recibida directamente de Dios por revelación divina, referencias que reconocen como autoritativas las cartas de Pablo. Toda la escritura fue inspirada por Dios, dice la palabra. Nada, ni una coma, ni un punto fue, hermanos, o sea, perdón, la coma y el punto, obviémoslo. Ni una sola palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo fue inspirado por Dios. Y así lo vamos a creer. Cuando nosotros hablamos del testimonio externo, los padres y los líderes de la iglesia primitiva reconocieron la canonicidad de los libros del Nuevo Testamento. Testigos normales. Por informal queremos decir, hermanos, los testigos informales. Por informal queremos decir el uso fortuito de los libros del Nuevo Testamento por los padres de la iglesia primitiva. Estas citas, hermanos, testifican en pro de la existencia y la autoridad de los libros en la época en que escribían los padres de la iglesia primitiva. El primer documento que se cita a algunos de los libros del Nuevo Testamento fue el obispo Clemente, que fue escrito desde Roma a la iglesia en Corinto y se fecha usualmente cerca del año 95 después de Cristo. Imagínense, hermanos, 95 años después de Cristo. Estamos hablando la época difícil del martirio de los apóstoles, del apóstol Juan, incluso, hermano. En el año 90, el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos, preso. Entonces, nosotros leemos también de que Ignacio de Antioquía, en Siria, conocía todas las epístolas de Pablo y citó a Mateo y posiblemente a Juan. Policarpo de Esmirna, en el 150 después de Cristo, conocía las cartas de Pablo, Mateo y cita primera de Pedro, primera de Juan y alude posiblemente a Hechos. El Didache, o sea, la didáctica de los 12 apóstoles, años 100 y 150 después de Cristo. Esto, hermanos, usó Mateo, Lucas y muchos otros libros del Nuevo Testamento al tratar de formar un curso de discipulado. En término latino se le llama catecismo, pero eso es un término latino, de latín, pero es también curso de discipulado. Para la época de Irineo, 170 después de Cristo, no quedaba duda de los libros del Nuevo Testamento. El crecimiento del gnosticismo. Cuando hablamos del gnosticismo, nosotros estamos hablando, hermanos, de aquellos que creían que el conocimiento profundo que los apóstoles hablaban de la palabra de Dios, para los gnósticos era eso, hermano, era irreal, porque hablaban de la inspiración del espíritu y el alma, mas los gnósticos decían que eso era superficial, que no era tan así. Entonces, tergiversando la palabra y de otras herejías, causó que se produjera muchísima literatura apologética que continuó hasta la época de Orígenes, 250 después de Cristo. Cuando hablamos de literatura apologética, nos estamos refiriendo a la literatura de la defensa de la fe, a la literatura de la defensa de la fe. Esa es la apologética.
¿Ya? Comenzaron a escribirse muchos documentos defendiendo la fe que los gnósticos estaban atacando. El gnosticismo todavía existe, hermano. Y nosotros tenemos que tener cuidado con el gnosticismo porque nos puede confundir también. Esta apologética, esta literatura definió cuidadosamente cuáles libros eran ortodoxos y cuáles no lo eran. Tenemos también las listas formales. Estas son las listas de los libros del Nuevo Testamento que fueron aceptados por distintos grupos de cristianos o concilios de la iglesia. Algunos ejemplos incluyen el canon de Marción, 140 después de Cristo, y el canon muratorio, 170 después de Cristo. Después vinieron los concilios. El concilio más temprano que listara los 27 libros actuales del Nuevo Testamento fue el tercer concilio de Cartago en el 397 después de Cristo y el concilio de Hippo en 419 después de Cristo, que dio la misma lista de los libros del canon. Entonces, amados hermanos, al interpretar el Nuevo Testamento, nosotros podemos comparar y contrastar las siguientes parejas de interpretaciones del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento como una literatura devocional personal y el Nuevo Testamento como gran literatura. También tenemos el Nuevo Testamento como programa político y el Nuevo Testamento como gran literatura. El Nuevo Testamento como literatura devocional personal y el Nuevo Testamento como programa político. Entonces, nosotros podemos comparar y contrastar estos tres grupos, porque el Nuevo Testamento no es un programa político, no lo es. Pero el Nuevo Testamento, entonces, ¿qué cosa es, hermano? Podemos decir que es nuestra literatura devocional personal. Es una literatura el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, hermanos, encierra todo, absolutamente todo. Entonces, vamos en este momento, amados estudiantes, a hacer eh, unas preguntas relevantes que nos pueden ayudar a comprender mejor, ¿verdad? Lo que nosotros consideramos como la esencia del Nuevo Testamento. Y eh, nosotros podemos, las preguntas que vienen para el futuro a partir de hoy, van a ser preguntas para estudiantes del Instituto Bíblico Williamson. No son preguntas para estudiantes de primer, segundo grado de primaria. Son para estudiantes y son preguntas sólidas las que se harán, hermanos. ¿Por qué? Porque ya nosotros no somos de leche, nosotros somos para comida sólida. Ya no estamos para leche, somos comida sólida. Entonces, nos vamos a preparar para las preguntas, hermanos. Y realmente sé que ustedes pusieron atención a esto y realmente nosotros sabemos, al hablar, al hablar de la naturaleza de Dios, atención, todos pongan atención porque no voy a repetir la pregunta. No la voy a repetir. Cuando la pregunte, no me diga vuélvame a repetir porque no la voy a repetir. Usted tendrá que contestarla. Si no la contesta, no se preocupe, no pasa nada. No es examen este. El examen será hasta el próximo miércoles. Pero ponga atención. Oiga a lo que voy a decir, hermano. La naturaleza de Dios, su esencia está
en su palabra. ¿Por qué razón? ¿Por qué nosotros decimos que la esencia de la naturaleza de Dios está en su palabra, en sus evangelios? Que me conteste esta pregunta, hermana Mara. Pastor, porque el Nuevo Testamento es el mediador entre la presencia de Dios y la Biblia, la verdad de Dios. Entonces, el Nuevo Testamento, la naturaleza de Dios refleja, ¿verdad? La, la presencia de Dios entre su palabra, el Nuevo Testamento y toda su palabra, pero nos estamos refiriendo al Nuevo Testamento, como bien lo dijo la hermana, sirve de mediador y la naturaleza y su esencia, la naturaleza de Dios, su esencia, la palabra, ¿qué es lo que es? ¿Cuál es lo que define esa naturaleza? ¿Qué Que en define? ella O sea, la creo que naturaleza de Dios, la naturaleza de Dios es Dios, Dios, pero su esencia está en su palabra, porque su palabra es Él. Entonces, pero ¿quién a nosotros nos lleva? O sea, ¿qué es lo que lleva esa esencia a realizar? La hermana lo respondió ya. ¿Qué es lo que lo lleva a realizar? La mediación entre la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, y Dios mismo en su naturaleza. O sea, sirve su palabra de mediador. Y aquí viene la segunda pregunta. ¿Por qué esa palabra sirve de mediador? ¿Por qué? ¿Alguien la puede responder? Pastor Francisco. tal vez porque en No ella se me diga encuentra, tal vez, porque en la palabra de Dios no existe el tal vez. O es o no es. es porque en ella están los pensamientos de Dios que ha querido dejar establecidos para su pueblo. Claro, ahí está todo lo que el Señor dejó. Pero aquí viene lo esencial, porque cuando nos referimos al Nuevo Testamento, tenemos que ser más enfáticos, no general, no general. ¿Por qué? Porque yo lo expliqué bien, la diferencia entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento, hermano, ¿por qué sirve de mediador? Porque es el nuevo pacto. Ahí, Amén. porque es el nuevo pacto. Es el nuevo pacto Cristo Jesús, pastor. Ahí está, ¿verdad? Es el nuevo pacto que fue por medio de Cristo, ¿verdad? Entonces, el nuevo pacto. Entonces, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Ahora bien, ahora bien, el Nuevo Testamento, además, al ser el nuevo pacto que encierra entre Dios y el hombre. Y su palabra como, podemos decir, eh, como la mediadora entre Dios, el hombre. Sabemos que Cristo es mediador entre Dios y los hombres, pero Cristo es la palabra.
¿verdad? Entonces, el Nuevo Testamento, ¿qué viene a ser? En términos legales, digamos, pero se lo estoy poniendo más un poco confundido, no hablemos de la palabra legal, sino el Nuevo Testamento, ¿qué viene a ser entonces para el hombre? ¿Qué viene a ser? Eso lo estudiamos hace poco. ¿Qué viene a ser el Nuevo Testamento para el hombre, hermano? Bueno, pastor, viene a ser la revelación de Dios a través de la ley y los profetas. Nosotros sabemos que sí, es, es una revelación de Dios, indudablemente. Pero cuando nosotros decimos entre Dios y el hombre, si realmente el Nuevo Testamento es el nuevo pacto para el hombre, al ser el nuevo pacto, entonces el Nuevo Testamento, qué función viene a hacer en el hombre? Lo viene a hacer ¿qué? Por medio de Jesucristo, ¿qué vendría a ser este maravilloso testamento? Nos hace amigo de Dios y como dice su palabra, pastor, en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, con el nuevo pacto, nos restituimos a la presencia del Señor a través de nuestro Señor Jesucristo. Solo Amén. podemos En otras aceptar. palabras, me lo dijo ella. Yo lo voy a decir ahora en las palabras. Sí, Perdón, pastor. Viene a dígame. ser como usted lo dijo hace un momento, un medio de reconciliación. Amén. Esa es lo mismo que la hermana dijo en otras palabras, pero la hermana Vilma eh, nos lo corrobora como es un testimonio de la reconciliación de Dios por medio de Jesucristo. Es lo mismo que decía la hermana en sus palabras, hermana Criselis, pero, ¿verdad? Y lo reafirmó hermana Vilma más contundentemente. Porque, porque el Nuevo Testamento, hermanos, es Dios revelado, es Jesucristo. Y nunca obviemos eso. Todo lo que pasa en el Nuevo Testamento, en la vida de nosotros, hermanos, es un testimonio de la reconciliación de Dios por medio de Jesucristo. Y además, algo más esencial y profundo que se ve más allá de solamente el hombre como sola el hombre. Ahora el hombre en su creación de su comunidad reconciliadora. La iglesia, pastor. La iglesia, ahí está, la iglesia, ¿verdad? Entonces, qué hermoso saber que la razón más esencial, la esencia por la cual nuestro Padre Celestial mandó a su Hijo Jesucristo, hermano, no fue para tener un grupo de ángeles que repusieran a los ángeles que los demonizó y los lanzó a las tinieblas. No fue para para verse rodeado de ángeles como está hoy y tener más ángeles. No, eso fue más allá. El Señor en su propia naturaleza divina, en su esencia, hermano, hizo propio de Él como Dios, hizo propio, suyo, a la iglesia. Toda la razón, hermano,
toda la razón de Dios, toda la razón de Dios, de ser Dios en su naturaleza profunda, en su deidad, en todo su designio. La única razón de ser Él eso es porque Él, hermano, tenía en esa naturaleza, en esa profundidad, desde la eternidad a su iglesia, como parte inherente a Él. Un amor incomparable, no igual al amor del pueblo de Israel. No puede compararse. El amor de Dios superó todas las líneas eternas por su iglesia. Cuánto amor, hermano, por nosotros. ¿Y creen ustedes que nosotros podemos fallarle a Él? No. No. Somos, hermanos, la niña de sus ojos. Somos, hermanos, la esencia y la razón de Él, de ser el Dios. Qué importante, hermanos, cuando nosotros llegamos a esas conclusiones, hermano. Entonces, a mí me gustaría que podamos nosotros con todo amor aprender de memoria los evangelios, los nombres. Quiero que hermano Jorge me diga los 4 evangelios, sus nombres, dígamelos en este momento, Amén. en orden. Mateo, Marcos, ¿Sí? Lucas y Juan. Muy excelente. Un siervo de Dios debe de manejar eso así, hermano. Debe conocer su palabra con mucho amor. Entonces, ¿cuál es el libro histórico dentro de los libros del Nuevo Testamento? Hermano Edgar Ferman. Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Tenemos que manejarlo. Y ahora nos vamos a ir a las cartas. Y voy a pedir que hermano Osvaldo Ferman nos dígame 3, 4 cartas, las primeras 4 cartas. Dígamelas, por favor, ¿cuáles son? Dígamela. Bueno, tenía el audio cerrado. No sé si no abrió, se le olvidó abrir el audio, hermano. Puede abrir audio, hermano Eric. Pastor, bendiciones. Men. Eric o Osvaldo. No, perdón, Eric. Oh, sí, está en las cartas, una de las cartas Paulinas. Las primeras 4. En orden. Está Romanos, Romanos es la primera. Sí. Romanos, Hechos. No. Hechos ya lo dijo hermano Edgar Ferman. Ok. Muy bien, dejémoslo ahí.
Dejémoslo ahí. Amén. Tienen que aprenderlos porque son preguntas para examen. Tienen que aprenderlos. Dígame viéndome de frente a mí, ¿verdad? No va a ver ni a los lados, ni a la derecha, ni a la izquierda. Yo lo estoy observando al que le pregunte. Dígame los 4 primeros libros de las cartas paulinas. Hermana Lidia. Amén. Amén. Romanos, ¿Eh? Primera de Corintios, Segunda de Corintios y Gálatas. Excelente, muy bueno, muy excelente. Ahora vamos con las siguientes 4 libros más, los siguientes 4 libros que continúan. Y ahora voy a pedir a hermana Criselis que me diga los 4 siguientes libros después de Gálatas. Obtenía el audio cerrado. No se preocupe. Gálatas. No, ya dijeron Gálatas. Okay. Después de Gálatas, ¿qué sigue? Efesios. Sí. Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Ahí fallamos, porque Tesalonicenses se registra en 2. Primera y segunda de Tesalonicenses. Amén. Y segunda de Tesalonicenses. Amén, pastor. Tienen que decirlo como es. Después voy a hacer otro ejercicio. Ahora voy a pedir a hermana Mara que me diga los otros 4 libros después de segunda de Tesalonicenses. Primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón. Fácil, fácil, ¿verdad? Hablemos de las cartas juaninas. Hermana Zoilita, dígame las cartas juaninas. Juan, primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Las cartas juaninas, no Juan. Juaninas, las cartas juaninas, no las ¿Cuáles son las juaninas? Recuerda que estamos con las cartas juaninas. No estoy con los evangelios. Ok. ¿Cuáles son las juaninas? Usted ya las dijo. Las cartas de Juan. Por eso, ¿cuáles son? Ya las había dicho. Primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Es correcto, así es. Muy bien. Nosotros vamos ahora a ver las cartas generales, ¿verdad? Las cartas generales que se registran en la Biblia, que son las que siguen después. Me gustaría que Pastor Ambrosio me las diga. Amén, Pastor. Está Hebreos, Santiago, primera de Pedro, segunda de Pedro, Judas. Exacto, ahí nomás. Ahí nomás. Ahí nomás, hasta ahí nomás. Excelente. Y vamos a ponerle una facilita a hermana Vilma que va manejando. Pues que va manejando, hermana Vilma. No le voy a preguntar porque va manejando y no quiero que se distraiga. Pero sí le vamos a preguntar a hermano Jorge. Hermano Jorge, dígame, ¿cuál es el último libro de la esperanza o de la revelación de Juan? El Apocalipsis, pastor. El Apocalipsis. Muy bien. Ahora, Pastor. nosotros, sí. Pastor. Sí. ¿A cuál dentro del grupo que usted nos dio la lista, las categorías, cuáles son las cartas pastorales? Las cartas pastorales, estamos hablando nosotros de Timoteo, Tito, Filimón. Tito, o sea, primera de Timoteo, segunda de Timoteo Tito y Filimón. O sea, se subdivide, ahí está. Sí. Ahora, todos abriendo sus Biblias, óigalo bien, todos abriendo sus Biblias,
Y voy a darle el más pequeño de todos los libros de la Biblia. El Salmo 117. Léanlo. Voy a pedir que hermano Jorge lea el Salmo 117, todo el Salmo. Léamelo, por favor. Amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha prevalecido su misericordia sobre nosotros, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Muy excelente. Esto significa que nosotros cuando leamos la Biblia, la vamos a leer de manera correcta, hermanos. Si nosotros leemos la Biblia y nos comemos una palabra o la leemos de corrido, sin fijarnos en las comas y en los puntos, eso es una ofensa a Dios porque estamos leyendo qué dijimos. ¿Qué cosa es? Dijimos la palabra, hermanos. ¿Qué cosa es la palabra? A ver quién me lo dice. Su esencia. Es su esencia, hermano. Y si es su esencia, el mismo Dios aquí revelado, ¿cómo vamos a leerlo? Es un irrespeto si leemos mal la palabra de Dios. Es un irrespeto a Dios, es una ofensa. Y quiere decirle otra cosa más todavía. Es pecado. Es un pecado, hermano, leer mal la palabra de Dios. Porque estamos diciendo mentira de la boca del propio Dios, de su palabra, hermano, cuando leemos mal. Entonces, si usted se equivocó, diga perdón por leer equivocado aquí, corrijo y vuelve a leer. Porque de eso se agrada a Dios y el Espíritu Santo, hermano. Porque Él nos ve y nos oye, y nos oye. Entonces, nosotros no vamos a hacer más preguntas acerca de la primera lección, pero vamos a entrar a la segunda lección. Trasfondo históricos, sociales y religiosos del mundo de Jesús. Trasfondos históricos, sociales y religiosos del mundo de Jesús. El trasfondo histórico, año 539 antes de Cristo, el imperio persa. Ciro, el rey de Persia, hermanos, proclamó la libertad a los judíos en Babilonia y permitió que regresaran a Palestina. El regreso de los judíos a su patria se llevó a cabo por etapas. El primer grupo de judíos en regresar fue conducido por Sesbazar en 538 a.C. y comenzaron la reconstrucción del templo. Un grupo segundo, bajo el liderazgo de Zorobabel, continuó el programa de reconstrucción. La llegada de Ageo y Zacarías de Babilonia trajo nueva energía a los judíos que vivían en Jerusalén. El templo fue completado y se dedicó en el año 515 antes de Cristo. Qué hermoso, gracias, amor. La llegada de Esdras y Nehemías entre 500 y 450 antes de Cristo trajo reforma a la vida religiosa y civil de la gente. El imperio griego, 334 al 332 antes de Cristo, el imperio griego. Ustedes dirán, ¿y para qué vamos a estudiar esto si eso es del Antiguo Testamento? Oh, wow. Esto es una historia fascinante, hermano. Es tan fascinante que la repaso 1, 2, 3, 4, 5 y si fuera 1.000.000 de veces, 1.000.000 de veces la repaso porque es la historia que registra el origen de ese Nuevo Testamento, hermano. ¡Qué maravilla! Alejandro de Macedonia, el Magno, comenzó su conquista del imperio persa en el 334
antes de Cristo y la acabó en el 332 antes de Cristo. Los Ptolomeos capturaron Jerusalén en el 320 antes de Cristo. Ptolomeo, hermanos, es uno de los 4 generales que tomó Jerusalén. Se repartieron el imperio cuando murió Alejandro Magno. Hubieron 4 generales que tomaron el reino del imperio de Alejandro Magno. El general griego Seleuco conquistó Palestina, es uno de ellos, Seleuco. Ptolomeo fue uno. Y después Seleuco conquistó Palestina y expulsó de nuevo a Egipto a los Ptolomeos. La helenización quiere decir la imposición de la cultura y la lengua griega en las tierras del este. La helenización trajo consigo, hermanos, una serie de influencias en el pueblo neotestamentario, porque la lengua griega fue de gran influencia e impuesta por el emperador de esa época, hermanos, que estamos hablando Seleuco, ¿verdad? Entonces, la helenización influyó en la lengua griega y por eso el Nuevo Testamento se ve influenciado por el griego, hermano. Por eso es importante manejar esta historia y va a ser para examen. Cuidado, me baso en estas historias maravillosas. Quiero que ustedes las estudien. Es que esto es grande. Esto es fascinante, hermano. Es fascinante. Pastor, Sí. ¿podría repetir? Dice la helenización. La helenización quiere decir la imposición de la cultura y la lengua griega en las tierras del este. Proviene de la palabra Heleno, de Heleno. heleno. Ok. Sí. Y en el 198 antes de Cristo, Seulésidas y el imperio sirio. Seulésidas fue el 4º general de el emperador Alejandro Magno, que al morir a la edad de 33 años, dividió su reino en 4. 4 generales tomaron el reino. De parte de los ricos, el deseo de ser griego era muy fuerte. Los pobres se oponían a la helenización. Porque realmente, hermanos, los pobres no querían estudiar el inglés y no el griego y no querían la cultura griega porque la cultura griega era muy sofisticada, era muy rembumbante, aristócrata. Y usted sabe que la clase pobre no andaba con eso, hermano. La clase pobre agarraba su canasto, aquel y vendía los tamales, los ayotes, los frijoles. Así se trataba el pobre. Andaba vendiendo en el mercado y le gustaba el lenguaje natural del pueblo. Pero por esa razón había un hombre que Dios lo escogió porque era bien preparado y lo necesitaba para esto, para hoy, para nosotros. Ese fue el gran Pablo, el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo manejaba el griego, hermano, manejaba el romano y manejaba el hebreo. Ese Pablo, qué maravilla, qué belleza, hermano, de apóstol. El vocablo pobre también portaba el sentido de un pueblo pío o santo para el primer siglo de la era cristiana. Nuestros hermanitos allí que eran humildes,
Nuestros hermanitos humildes, ellos no manejaban mucho del idioma. No les interesaba el idioma. Muy difícil. Ellos lo que les interesaba era Jesucristo. Ellos lo que les interesaba era conocer las palabras del apóstol Pablo. Las crisis religiosas judías. Aquí viene un tremendo suceso con Antíoco Epífanes IV, el ilustre, le llamaban. Fomentó la cultura y las costumbres griegas por todo el imperio, pero fue sádico y malvado. Fue un prototipo del anticristo, hermano. En 168 a.C., Antíoco Epífanes ordenó la profanación del templo en Jerusalén. Ese hombre mandó a matar a mujeres embarazadas, las mataba judías, mató a judíos, a los niños, persiguió y muchos tuvieron que huir a otras ciudades y otros lugares. Se dispersó el pueblo judío, ¿verdad? A raíz de este gobierno de Antíoco Epífanes. Un gobierno cruel, malvado. Por eso lo registra la Biblia. La Biblia tiene ese registro de él. Wow. Después viene el periodo de los macabeos y la dinastía de los asmoneos. Qué linda historia, hermano. Esto es lindo. Un teólogo necesita conocer todo esto, hermano. El teólogo que no maneja esta historia bella no es teólogo. Debe de saber de qué hablamos. Ahora ustedes tienen esta linda oportunidad de estudiar y aprender. En el 167 a.C., el período macabeo, Judas Macabeo dirigió la rebelión y condujo lucha guerrillera contra los judíos helenizados y los sirios. Los macabeos, hermano, fue un comando, podemos decir, para que entendamos los términos. Los macabeos fue un comando del pueblo cristiano judío que se rebeló contra los judíos que eran aristócratas y los sirios. Mucha influencia de ellos. O sea, estamos hablando, hermanos, de que estos eran buscando la tiranía, buscando el dominio. Entonces los macabeos le hicieron la guerra. Y este periodo de silencio es lo que le llaman el periodo de silencio, hermano, de los 400 años. En ese periodo de los 400 años, ahí se encuentra el periodo de los macabeos y de la dinastía de los asmoneos. Entonces, la fiesta de la consagración celebra la liberación de Jerusalén en el 164 antes de Cristo. En el año 134 hasta el 63 antes de Cristo aparece la dinastía de los asmoneos. El reinado judío que se desarrolló después de la rebelión fue la dinastía de los asmoneos. Esta historia la registran los libros apócrifos, hermano. Esta historia. Usted quiere saber mucho, vaya a buscarse una Biblia católica que ahí la va a encontrar. Es la historia. Es historia, hermano. Es historia. No estoy diciendo que la Biblia católica la vayan a estudiar como el libro sabio, no. Me refiero yo a los libros que hablan de los macabeos, hermano. Ahí está la historia, en los libros apócrifos. Son apócrifos para nosotros. Son libros no reconocidos por inspiración divina. Esos libros. Por eso le llaman apócrifos. Son libros sin inspiración divina. Sin. Apócrifos, inspiración, sin inspiración. El reinado judío, hablando de la dinastía de los amoneos,
El reinado judío que se desarrolló después de la rebelión fue la dinastía de los Amoneos. Jerusalén era la ciudad capital. Se desarrollaron las sectas de los fariseos y los saduceos. Habían dos sectas, hermano. Los fariseos y los saduceos. Voy a preguntar. Vamos a preguntar después qué cosas eran los fariseos y qué cosas eran los saduceos. Tienen que estudiarlo, hermanos, para el examen del próximo miércoles. El poderoso rey Asmoneo Juan Hircano extendió las fronteras y destruyó el templo samaritano en el monte Gerizim. Yo soy poco para mencionar la Z. No la menciono nunca, hermano. Dejemos la Z para los españoles. Nosotros somos hermanos latinos. Come gallo pinto y tamales y pupusas y baleadas y de todo lo que tiene que ver con las comidas centroamericanas. En el 63 antes de Cristo, la lucha intestina por el poderío dentro de la familia de los asmoneos condujo a la ocupación de Palestina por el Imperio Romano. Tanto era el pleito que se estaba manejando entre ellos que el Imperio Romano se aprovechó. Y entonces vino el dominio romano de Palestina. Así se le llamaba antes, hermano, Palestina. 63 antes de Cristo, Pompeyo captura Jerusalén. El Antípater, el ministro rey Asmoneo y el poder detrás del trono fue el padre del rey Herodes, el Grande. Le fue dada una posición política con el gobierno romano a causa de la ayuda que había brindado a los romanos. Pompeyo agregó el Decápolis, lo que significa 10 ciudades, en la frontera del este para que sirviera de estado tapón entre el Imperio Romano y la estepa arábiga. La República Romana decayó y Julio César llegó a ser emperador. Viene entonces ya a usarse los términos no antiguos. Ahora ya se usa gobierno, el sistema de carreteras, la lengua, el latín, el griego, y había lenguas étnicas como el arameo y el hebreo. En el 63 al 4 antes de Cristo, el período herodiano. Herodes el Grande. Herodes el Grande reinó en Judea, Idumea, Perea y Galilea. Fue mestizo, parte judío y parte idumeo. Eso no lo sabíamos, ¿verdad? Que Herodes era parte judío, que sinvergüenza. Bueno, pero como de ahí van a ser el anticristo, que va a ser otro sinvergüenza, ni modo, pues. Entonces, fue el rey regional y un rey títere para Roma. Fue un constructor apasionado. Comenzó la reconstrucción del templo 20 años antes de Cristo y 63 después de Cristo. Murió más o menos en el año 4 antes de Cristo. Y su reino fue dividido entre sus 3 hijos. La vida judía, el trasfondo social y religioso, hermano, 597 al 587, el exilio babilónico,
cambio significativo en el estilo de vida judío. Se identificaron como miembros de la tribu de Judá, los jeuditas o judíos, en vez de ser una de las 12 tribus. Adoptaron la lengua de Babilonia, el arameo, como la lengua oficial del judaísmo para los 600 años siguientes. Preservaron las sagradas escrituras y canonizaron las escrituras del Antiguo Testamento, lo cual se completó en el 90 después de Cristo, en el concilio de Jabne. Adoptaron un estilo de vida comercial, es decir, mercaderes y banqueros, en contraste al estilo de vida agrícola. Hasta hoy, hermanos, esto existe. Y esto está en la parte que le llaman la West Bend, o la parte occidental de Cisjordania, lo que le llaman Cisjordania. Está dentro de Jerusalén, lo que ellos llaman Palestina. Palestina, hermano. Ahí está eso, ahí están los bancos de los árabes en Cisjordania, en Palestina, hermano, en una franja. Por eso protegen los árabes esa parte de Palestina, la autoridad palestina. Organizaron asambleas pequeñas para leer y estudiar la ley y para orar. Esto fue el comienzo de la sinagoga como institución religiosa. Jerusalén llegó a ser ciudad de peregrinaciones. Entonces vamos a ver el templo. El templo en Jerusalén permaneció como el centro religioso del judaísmo hasta el 70 después de Cristo. El área del templo, que incluía la gran corte de los gentiles, medía 26 acres, 108,000 metros cuadrados o 10.5 hectáreas. La corte de los gentiles, es decir, la corte exterior donde se cambiaba el dinero, se compraban y se vendían los animales sacrificiales, era el único lugar donde los gentiles conversos podían orar a Dios, es decir, a Jehová. Yahvé es otro nombre que recibe Dios. La corte en latín, Yahvé. La corte de las mujeres contenía las cajas para las limosnas, sala para almacenar vino, aceite, leña y sala para consultas. Vean ustedes qué interesante, hermano. La corte de los gentiles, que era dentro del templo. Miren qué interesante. Era la corte exterior donde se cambiaba el dinero. Oiga bien, el dinero. Se compraban y se vendían los animales sacrificiales. Era el único lugar donde los gentiles conversos podían orar a Dios. En ese lugar. No podían entrar al otro lugar. Pero vean qué cosa, hermano. En ese mismo templo. Por eso que se daba. Que fue, ahí originó eso. Se convirtió en un mercado persa después. Ya era un mercado el templo. Cuando el Señor llegó, el Señor, hermano, todo eso ustedes saben, sacó a toda esa gente. Porque eso era un relajo como estaba, hermano. Eso era una cosa seria, ¿no? La puerta grande o la puerta de Nicanor. Por aquí entraban los hombres que estaban ritualmente limpios a la corte de los israelitas y traían animales de sacrificio y comida para los sacerdotes, para hacer sacrificio en la corte de los sacerdotes. La corte de los sacerdotes, hermanos, tenía el altar del sacrificio, la fuente para la purificación por agua y las salas de los mataderos. O sea, eso era, hermano, una perdición. Por eso ese templo fue derrumbado, porque eso era una perdición como estaba allí, hermano. Habían hecho un mercado, eso era un sacrilegio.
el sagrario con el Sacta Sanctorum, el lugar santísimo. Era un edificio en forma de cubo al fondo de la corte de los sacerdotes. Era el sagrario, se hallaban el altar del incienso, la menorá, el candelabro y la mesa para el pan de la proposición. Detrás del telón se encontraba el santuario. El plano del templo no solo revelaba las zonas de santidad o de pureza del edificio, sino también indica la jerarquía para la sociedad judía. Vean qué perdición, hermano, qué cosa más espantosa. ¿Cómo lo habían convertido eso? Habían hecho una diferencia los judíos y la siguen haciendo, porque para ellos solo son ellos. Y los gentiles, eso no, eso no nunca van a ser recibidos por Dios. Gloria a Dios, porque Jesucristo vino a morir por nosotros. Rompió con todo eso, hermano, con toda esa perdición y corrupción. Por eso somos siervos de un nuevo pacto, hermano. Por eso es importante estudiar la historia, hermanos, para saber la historia, conocer la historia, nuestros orígenes cristianos, de dónde viene todo. El orden del servicio en la sinagoga, ¿cuál era? Se cantaba un salmo. Después se recitaba el Shema y las bendiciones que hay en Deuteronomio 6, del 4 al 9. Después estaba la lectura de la ley. Después la lectura de los profetas. Y después el sermón. La bendición por el presidente de la sinagoga. Y la bendición sacerdotal que sale en número 6 del 24 al 27. Ese era el orden, casi parecido al que hacemos nosotros. Una buena práctica, ¿no? Pero eso pues lo siguen haciendo todavía la religión judía. Lo sigue practicando. Prácticas y creencias religiosas, festivales o fiestas anuales. El Pastor, festival del Año Nuevo. pastor, Sí, mire, cuando usted dice de que allí en la gran corte era pues una perdición, ¿no? es que prácticamente era perdición todo, hermana, porque los judíos decían, eso es para los gentiles, ese mercado ahí. Ellos ahí pueden orar, ahí van a orar los gentiles, a ¿Y ese qué? lugar. Entonces los corruptos ahí en el templo era de nombre, o sea, De el nombre nombre, porque los era de fariseos nombre iban al y templo, hermano, los y los sacerdotes, saduceos, ya, los saduceos, los fariseos, todos ellos corruptos. corruptos. Era ¿Y una dónde estaba corrupción. el Torá? El Torá, como no practicaban, no había, o sea, Todo bueno, lo hay que hacían analizar. al pasar ¿Cuándo nació ese templo Juan? por la puerta de Nicanor, que le llamaban ellos. Esa puerta, hermano, ahí solo pasaban los purificados. Pero como decía el Señor, sepulcros blanqueados, por fuera aparentáis una cosa, blancura, y por dentro son sepulcros blanqueados. Eso eran los fariseos y los saduceos. Ellos entraban ahí por esa puerta. Nadie más podía entrar. Era una perdición. Mm. Pero eso era lo que ellos practicaban. Por eso el Señor vino a romper con todo, hermana. Por todo eso, el Señor lo vino a romper. Festival o fiestas anuales. Festival del Año Nuevo, Rosh Hashanah, la fiesta de las trompetas. El día de la expiación, Yom Kippur. La fiesta de los tabernáculos de las cabañas. El Chanukah, el Purín, la Hasta, Pascua, el hasta ahora, Pentecostés. perdón, pastor, hasta ahora yo he visto en el calendario aquí en los Estados Unidos, vi en el calendario la festividad del Yom Sí, Kippur, sí, y acá lo celebran los judíos. sí, lo celebran. Es el día de Yom Kippur, es el día de descanso que ellos utilizan. Ese es un día especial que no, ellos solo se dedican a orar, no hacen nada más que orar.
Ese fue el día en que atacaron a los israelitas en Jerusalén en el año de 1967, hermano. Los agarraron descuidados. Y Israel se defendió y en 6 días recuperó Jerusalén. Es la guerra de los 6 días en el año de 1967, junio de 1967. Hay que practicar las fechas y todo porque eso nos ayuda a que no nos dé Alzheimer. Hay que practicar, hermano. Hay que memorizar. Creencia judía importante en el primer siglo. La ley era un marco para la vida judía y era la base legal para la regulación de las actividades palestinas. Hasta hoy, hermanos, hasta hoy la ley judía impera en Israel. Los judíos creían que el guardar la ley, o sea, la revelación de Dios a Moisés en el monte de Sinaí, era la base para recibir las bendiciones de Dios por medio del pacto. Los judíos creían que Dios creará un orden de nuevas las cosas y libertará a su pueblo. Ellos están con esa creencia, ¿verdad? Bueno, actualmente son una potencia y el pensar de ellos es que ya el Señor los libertó y ya les dio nueva vida y así lo dice la Biblia. Pero ellos no creen en lo que Jesucristo nos vino a predicar. No creen en el Nuevo Testamento. Las condiciones políticas y sociales, los sumos sacerdotes y los ricos de Jerusalén habitaban en palacios y casas de campos lujosas. Como siempre, la gente común vivía en la Baja Jerusalén o en los pueblos. Entonces, Roma protegía a los privilegiados de los judíos. Los judíos podían pagar los impuestos del templo en lugar de los impuestos de las obras públicas. Protegía los rollos de la Torá. Permitía la observación del sábado de los judíos. Eximía a los judíos del servicio militar. Los papeles religiosos, los partidos y las sectas. Los papeles religiosos. Las familias de los sumos sacerdotes eran colaboradores con los romanos porque sus puestos eran por nombramientos políticos. Y ustedes dirán, ¿y por qué estamos estudiando esto? Porque esta es la base del Nuevo Testamento. Y por eso vamos a comprender muchas cosas que ahí se hablan. Ahora las vamos a entender mejor. ¿Y por qué el apóstol Pablo batalló contra todo eso? Eso es importante estudiarlo, hermano. Aquí las familias de los sumos sacerdotes eran colaboradores con los romanos porque sus puestos eran por nombramientos políticos. Imagínense ustedes, los levitas eran los sacerdotes para el servicio del templo. Los escribas eran maestros laicos e intérpretes de la ley. Todo era una jerarquía de argollas. ¿Sí? Ahí no entraba cualquiera en ese lugar, hermano. No entraba cualquiera. Los partidos, los fariseos, incluían tanto sacerdotes como laicos. Imagínense ustedes. Los sacerdotes eran los fariseos y eran laicos. Desarrollaron la ley oral, creían en los ángeles, los espíritus y la resurrección del cuerpo, pero a su manera, tipo gnósticos. Los saduceos venían mayormente de las familias de los sacerdotes y de los ricos. Estaban en oposición a la ley oral de los fariseos y sus creencias acerca de ángeles, espíritu y la resurrección. Solamente aceptaban como autoritativo el Pentateuco. Los saduceos no les interesaba. Mira que están los ángeles ahí. ¿Qué ángeles? No me venga con ese cuento. Espíritu, no, hombre, si no hay espíritu. Y la resurrección, cuando te morías, hasta ahí llegaste. Así eran los saduceos. Qué terrible estaba la situación, bien instaurada
cuando vino Jesucristo, hermano. Las sectas, los essenes se apartaban física y socialmente para mantener la pureza de su religión. La comunidad de Qurán que existía en la época de Jesús fue de los essenes. Y ahora vamos a ver a los celotes, que también se estudia en la Biblia, los celotes. Se les llamaba así por su celo por la ley. ¿Qué celote es ese? Decían. Abogaban por la rebelión contra los líderes que no eran judíos, como señal de lealtad a Jehová. Eran los celotes. Esto lo tenemos que aprender, hermano. Un líder debe de saber esto. Un maestro debe de manejar esto, hermano. Toda esta historia tiene que manejarla. Vamos a la pregunta de esta segunda lección para hacer una especie de práctica, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos acá, para no ponerlo tan difícil, porque yo sé que no se lo van a aprender de memoria, pero algo se queda siempre, ¿no? Algo se queda. Vamos a hablar acerca de los macabeos. En pocas palabras, dígame, Pastor Francisco, ¿quiénes eran los macabeos? Judas Macabeo era el líder. ¿Quiénes eran ellos? Eran como un grupo de guerrilleros contra los Sí. judíos. ¿Contra quiénes? Contra los judíos helenizados, algo así creo que es. Ajá, y los sirios. Muy bien. Eso hay que manejarlo porque son preguntas fáciles, pues, que estoy haciendo ahorita porque quiero que repasen. ¿Quién era Antíoco Epífanes? Hermano Eric. Pastor, no recuerdo. Que lo conteste hermana Vilma. Pastor, ¿me puedes repetir la pregunta? Perdón, estaba escribiendo lo que dijo Pastor Francisco. ¿Quién era Antíoco Epífanes? 4. No me acuerdo, Pastor, porque empecé a escribir tarde. Que levante la mano el que lo sepa. Hermana Zoilita. Era un general. Era que un mataba, general. destruía mujeres y niños y el templo. Sí, no era un general, pero Antíoco Epífanes fue un rey, ¿verdad? Un emperador que dominó Grecia, Siria y, y tomó Jerusalén y mataba a los niños, como dijo hermana Zoilita. A la mujer embarazada las mataba. Era un prototipo del anticristo. Roció, agarró una cerda, o sea, una cerda que iba a tener cerditos y la mató y con su sangre roció las paredes del templo para humillar a los judíos, para humillar a los judíos. Erigió estatua para que lo adorasen a él. ¡Ay, qué terrible! Qué terrible, hermano. Pastor, usted también digo que ese era un prototipo del anticristo, ¿verdad? Sí, un prototipo del anticristo. Eh, ¿Sí me oye? Sí, Ujú. Sí, porque pues,
Usted dijo que fomentó la cultura y las costumbres griegas en todo donde él gobernaba. Así es. La Amén. costumbre griega, Amén. Ujú. porque era griego. Entonces, ¿quiénes eran los asmoneos? ¿Qué, qué eran, ¿Quiénes eran los asmoneos? Eso no eran los que luchaban contra Palestina. Sí, así es. Amén. ¿Y quiénes eran los saduceos? Eran sacerdotes que Ujú. interpretaba literalmente el Torá. Excelente, muy bueno, muy bueno. ¿Y quiénes eran los fariseos? Eran sacerdotes corruptos y creían en espíritu Ujú, y sí, ya creía, de eso me acuerdo solo, pastor, creían en espíritu, pero a su manera, creían en ángeles, pero a su manera. no creían ellos ni en los ángeles, ni en espíritus, ni creían en la resurrección. Y también estaban muy ligados a las normas y costumbres judías. Así es. Ahora, ¿cuáles eran las lenguas étnicas durante el Imperio Romano? ¿Cuáles eran las lenguas étnicas? Arameo y hebreo. Arameo y hebreo. Hermano Selvin, puede abrir su cámara? Por favor. Hermano Selvin. Estoy en el carro, pastor, por eso está oscuro. Ah, está en el carro. Por eso está oscuro. Ah, bien, ahí, ahora sí, aunque lo vea allí, no importa. Puse la luz. Le quiero hacer una pregunta. Ven. Dígame, ¿cómo era la vida en el exilio de Babilonio? ¿Cómo era la vida de los judíos? Ellos estaban privatizados, ellos no eran libres para adorar al Señor, eran esclavos ahí. Eran esclavos, pero ¿qué pasó con un rey, el rey Ciro? ¿Qué hizo el rey Ciro? El rey Ciro es el rey Ciro, no me acuerdo de esos reyes, pastor. Vamos a ver qué dice, ¿qué me podría decir, hermano Edgar Ferman, del rey Ciro? El rey Ciro. No recuerdo mucho del rey Ciro, ¿Quién pastor. me puede hablar del rey Ciro? Pastor, él fue el que proclamó la libertad de los cautivos. Amén, así es. El rey Ciro. ¿Y qué más hizo el rey Ciro? ¿En qué les ayudó al pueblo de judío? Y les permitió regresar a Palestina. Palestina. ¿Y qué más hizo con el pueblo judío? Todo esto lo tienen que manejar ustedes, hermano. Imagine cómo puede ser usted un maestro de la Biblia y no sabe nada de la historia. ¿Cómo puede ser maestro? Yo no concibo a un maestro que no maneje la historia. Tienen que estudiarla. Todo maestro tiene que estudiar la historia. Es importante. ¿Alguien sabe qué más ayudó al pueblo judío el rey Ciro? Fue un gran rey, guiado por Dios. El rey Ciro fue, hermanos, rey de Media y Persia. A ver, ¿qué más hizo el rey Ciro? Ayudó a reconstruir el templo de los judíos, les ayudó en que construyeran sus casas y un montón de cosas más. Las familias
de los sumos sacerdotes, ¿qué privilegio tenían? Las familias de los sumos sacerdotes, ¿qué privilegio tenían? ¿Quién me contesta? Podían pagar los impuestos y vivían en palacios. Ajá. Ellos estaban exonerados de un montón de cosas. Ellos podían dar nombramientos, hacían nombramientos. Dentro de las familias estaban los levitas, los escribas. Solo ocupaban los principales puestos. ¿Y cuáles eran las sectas? Dígame una secta. Elotes. Celotes. Los Los esenes. esenes. Correcto. Los esenes. Vamos a ver ahora, hermanos, un poco acerca de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos son inherentes distintos, hermanos. O sea, inherente significa que están unidos, pero a la vez tienen proyecciones diferentes. ¿Ok? Eso significa inherentes. Sin embargo, todos presentan el mismo evangelio y todos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Los tres escritores dirigieron sus mensajes a diferentes personas que tenían distintas necesidades. Indudablemente que otras enseñanzas fueron omitidas a propósito. Por ejemplo, Marcos menciona que las mujeres no deben divorciarse de sus esposos. Será parte de la ley judía, pero cada uno de estos evangelistas proclamaban un evangelio distinto, pero a la vez estaban unidos por el mismo blanco que era Jesucristo. Mientras que Mateo no incluyó esto en su evangelio a los judíos, ya que de todos modos la ley judía no permitía a una mujer judía divorciarse de su esposo hasta hoy. ¿Cuál era entonces la singularidad del evangelio de Juan? El evangelio de Juan es diferente de Mateo, Marcos y Lucas. El evangelio de Juan trata principalmente de las palabras y discursos del Señor Jesucristo. Juan no registra, hermanos, ninguna parábola. Juan no registra ninguna parábola. Marcos tiene 4 parábolas. Memoricen, escriban. Lucas tiene 19. Lucas tiene 19 parábolas. Y Mateo tiene 18 parábolas. Mateo tiene 18. La palabra fe no se encuentra en Juan. No se encuentra en Juan la palabra fe. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Aunque, y aquí viene la interpretación, podemos decir griega. Creer, creer, creer. Se menciona con frecuencia. Una tercera parte del Evangelio de Juan cubre un solo día, la Pascua en la que nuestro Señor fue crucificado. Los capítulos 13 al 19 ocurrieron el mismo día en Juan. ¿Qué les parece? Lo que otros evangelios lo describen más largo, en proceso, Juan lo describe en un solo día. Entonces, Mateo, Marcos y Lucas predicen todos ellos, la destrucción próxima de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Ahí se unen.
y fueron escritos antes de que cayese Jerusalén. Qué maravilloso, qué maravillosa profecía, ¿no? Antes de que cayese, ellos ya habían profetizado. Juan fue escrito mucho después de que la ciudad fuese saqueada y no predice su caída. Atención. Juan fue escrito mucho después de que la ciudad fue saqueada y no predice su caída. Juan utiliza la hora romana. Vean qué interesante. Juan utiliza la hora romana, que es igual a la nuestra. Los evangelios sinópticos que llamamos nosotros, hermanos, los evangelios tienen una esencia. La esencia de los evangelios es Jesucristo. Como Dios, como Rey, como Hijo y como el Verbo, como la palabra. Esto es algo que va más allá, porque los evangelios, hermanos, no son simplemente unos escritos de literatura histórica, sino que los evangelios, hermanos, registran la vida misma de Jesucristo como nuestro Dios y Rey y Salvador. Entonces, la esencia de los evangelios, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo, la razón. Ahora, pero, aunque Jesucristo es la esencia de ellos, ¿por qué Juan no está dentro de los 3 otros evangelistas? ¿Por qué? ¿Por qué Juan no está? Esto es interesante, hermano. Esto es interesante. Juan predica para todas las razas, hermanos. Mientras que Mateo, Marcos y Lucas predican para el pueblo judío, aunque Lucas, ¿cuál es la obra maestra de Lucas? Hermano Jorge, ¿cuál es la obra maestra de Lucas? Hermana Mara, está levantando la mano. Hechos. Hechos de los Apóstoles. Lo escribió el evangelista Lucas, el doctor Lucas, compañero del apóstol Pablo, en su finalización de su vida. Hermanos, hemos hecho un breve repaso de lo que son los evangelios, pero eso no es nada, ni la introducción, sino algo que yo quiero que ustedes lo manejen, porque después vamos a estudiar a profundidad los evangelios, ¿verdad? Vamos paso a paso estudiando, hermano. Y vamos a ir preparándonos en cada clase para el examen, porque el objetivo principal es que ninguno de los que están presentes falte el próximo miércoles, porque faltar es perder el examen, ¿verdad? Es punto menos para usted. Entonces, por favor, mantengámonos fieles a Dios en los estudios que nosotros hagamos. Mantengámonos fieles al Señor, que Él trabaja por nosotros, hermano. No, démosle a Él siempre prioridad. Démosle prioridad al Señor en todo, que Él pelea por nosotros, Él cuida de nosotros, Él está atento a nuestras necesidades
Él vela por su pueblo siempre, hermanos. Tenemos que tener esa confianza. Esas son promesas, hermano. Son promesas fieles de nuestro Señor. Y si ustedes permanecen en esa fidelidad, Dios estará con ustedes siempre. Solo fíjense lo que hizo Él como ejemplo. En la cruz del Calvario, el Señor, hermano, mientras estaba siendo martirizado y estaba Él siendo ultrajado y humillado, Él estaba salvando en la cruz al criminal en la cruz. Estaba salvándolo, hermano. Aún en medio de su dolor, Él estaba salvando al criminal. Nosotros, en medio de nuestro dolor que andamos, debemos hacer lo mismo, hermano. Ayudar a otros, salvar a otros, predicar su evangelio. Que la tristeza y que la prueba no sea la causa de que se debilite, hermanos, nuestra fe. Recuerden que el apóstol Pablo, hermanos, se preocupaba en su dolor y el Señor le dijo: Pablo, bástate mi gracia. La gracia que hoy el Señor nos da, hermanos, debemos de aprovecharla, que es inmensamente grande, más grande, hermanos, que nos quitara el aguijón. Las pruebas que estemos atravesando, hermanos, son para victoria. Debemos en medio de la prueba ayudar a otros, porque el Señor ha prometido estar con nosotros en medio del dolor. Cuando ayudamos a otros, cuando ayudamos a otros. Él ha prometido, y Él ha prometido, hermanos, un día transformarnos y ser semejantes a Él. Entonces, es nuestra esperanza, es nuestra confianza y la verdad, hermanos, de que todo lo que nosotros hagamos, digamos, que todo sea para honrar y glorificar el nombre del Señor. Todo. Nada sea para nosotros, sino es para honrarlo a Él, solo a Él, porque a Él lo humillaron, hermano. Ustedes saben que estamos ya en el periodo del martirio de Él, en la cruz, celebrando su martirio, su sacrificio. Los judíos, los soldados, hermano, se le hincaban de rodillas, le pusieron una corona de espinas y hasta un manto de escarlata, pero todo era para humillarlo y ridiculizarlo. Y le decían: Rey de los judíos, salve. Cuando nosotros ahora sabemos que eso era para ridiculizarlo y humillarlo, ofenderlo, maltratarlo. Pero Él, hermano, fue fiel por nosotros. Pasó todo ese sacrificio por nosotros. Pasó nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios y pudiendo Él, hermano, destruir a todo el mundo. Porque lo demostró. Si cuando Él expiró, hubo un gran terremoto. Terremoto, hermano, y fuerte. Se cayeron las casas. Hubo tinieblas. Y esto más, salieron los muertos de sus tumbas, que eran los santos, solamente los santos. Esa era la manifestación del poder de Dios, que Él era Dios. Él era Dios. Y todo lo que pasó Él, hermano, nosotros no tenemos por qué hacer cosas que realmente ofendan o vituperen su glorioso nombre. Tenemos que amarnos uno a otro, servir a nuestros hermanos, amarlos con todo, sin reservas. Y cuando estemos pasando problemas, acordémonos que nuestro Señor pasó los problemas máximos siendo Dios y Él los soportó por nosotros. Nosotros hagamos algo por Él, hermanos. O sea, hagamos algo por Él
Y por lo menos vengamos a las 7, por lo menos vengamos a las 7 a la clase. No vengamos tarde, hermanos, por favor. Hagamos por Él eso, porque Él se lo merece. Vamos a estudiar su palabra y nos vamos a santificar en su palabra. Vengamos a las 7, hermanos. Recuerden que les voy a pasar el video para que lo estudien. Les voy a pasar el video. Así es que si hay alguna pregunta, y si no hay pregunta, pues ahora nos va a despedir en palabra de oración nuestra hermana Zoilita. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, en esta hora, Señor, nos acercamos a ti, mi Dios, Señor, Padre, confiadamente, Señor. Padre, te damos las gracias, Señor, por este tiempo, Señor, Padre, que hemos podido, Señor, estudiar tu palabra, Señor. Bendice el maestro, bendice cada hermano, Señor. Padre Santo, ayúdanos. Padre, en esta hora, Padre, yo te ruego, Señor, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, que se entregó por amor a cada uno de nosotros, Señor. Te damos las gracias, Señor, por tu sacrificio, Señor. Padre, en esta hora permite, Señor, y renueva nuestro pensamiento, nuestro compromiso a tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por cada hermano que ha estado hoy presente, Señor. También bendice a aquellos, Señor, que no pudieron estar, Padre. Que sea usted, Señor, trayendo espiritualmente a cada uno de nosotros como un solo cuerpo, Señor, que somos en Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Quédese con cada uno de nosotros conforme a su voluntad, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén y amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Y nos vemos Dios les bendiga a todos, miércoles. Yo les paso el video. Amén. Amén. Bendiciones, pastor. Dios les bendiga. Gracias por ese video, pastor. Amén, amén. Gracias. Gracias, Bendiciones. pastor. Amén, amén. Mis hermanas.